bienvenidas al episodio número 18 de tu podcast, ¿A qué chingados vine? Y oigan, hoy vamos a seguir hablando de un tema que levantó bastante ámpula y movió muchísimas cosas, y creo que fue muy positivo todo lo que nos movió cuando en el episodio 17 decíamos, sin autoestima no hay dinero. Hicimos muchas afirmaciones como todo esto que escuchamos acerca de el dinero sigue al gozo, al dinero le gusta la facilidad y que la mejor forma de crear es desde ese punto emocional, desde la facilidad y el gozo. Sin embargo, hay un proceso para llegar ahí, para llegar a ese punto de seguridad en donde yo sé que todos mis recursos, mis talentos, mis dones, que tengo clarísimo la misión de vida y por eso puedo crear desde la facilidad, pues tengo que vivir el proceso para llegar a ese punto. Y ese proceso es el que quizá nos pueda estar costando trabajo. Ahí es donde a lo mejor hay que hacer algo complejo. Por eso es que les asegurábamos que el dinero, si bien se lleva muy bien con la facilidad y el gozo, para llegar a ese punto hay que trabajar la autoestima. Y entonces nace una pregunta de una de nuestras seguidoras, que ya forma parte de esta tribu de sabias y escucha a qué chingados vine, que me pareció muy buena porque seguramente tú has tenido esta misma pregunta y es, ok, yo ya sé que tengo que llegar a este punto de emprender mi propósito, saber cómo puedo monetizar mis dones, cómo utilizar mis recursos, mis conocimientos, mi experiencia a mi favor y todo esto, pero estoy en un punto en donde estoy endeudada, el dinero no me alcanza y casi que quiero ver la luz, ¿no? Porque trabajo muchísimo y estoy como en este boomerang de quiero pagar deudas, quiero como lograr un estado en donde no esté tan intranquila, pero no sé cómo salir de ese boomerang o salir de ese estado de estoy hundida en deudas. Y entonces, ¿cómo logro salir de ahí para empezar a invertir en mí y vivir ese proceso del que ustedes están hablando? Que si bien tengo que crear desde la facilidad, desde el gozo, ¿cómo vivo entonces el proceso para llegar ahí? ¿Cómo trabajo mi autoestima? Y curiosamente, y seguramente te vas a identificar con esto, esta chica ya ha tomado cursos, ha estado en programas, ha tenido mentorías, ha seguido guías marqueteros que le han enseñado estrategias, que le han enseñado un montón de cosas que se supone que tienes que hacer allá afuera cuando eres una emprendedora y usas las redes sociales como nosotras para llegar a tu audiencia, ¿no? Y seguramente ya invertiste como ella y entonces es, ok, ya me di cuenta que todo eso sirve la herramienta cuando hice el proceso del que ustedes están hablando de trabajar con la autoestima, pero hoy no tengo para invertir en mí, no tengo para invertir en mí. Entonces, ¿cómo salgo yo de este boomerang? Y eso nos trae para una segunda parte de hablar de dinero. No, güey, ya, estoy hasta la madre. Esa lucha interna entre lo que los demás esperan de ti y tus ganas de ser auténtica. Hace que te pierdas fácilmente de tu propio camino y te preguntes, ¿A qué chingados vine? Porque, maga, Te enseñaron a que todo el mundo te pique el culo y tú sonrías. Está de la verga. a ti no te hablaron de ser sabia, de autoconocimiento. De vivir honrando tus dones ni tu propio ritmo cíclico. Somos Araeli Crespo Y Ame Manzano, y en este podcast te hablaremos sobre dominar el arte de ir a ti misma. conectar con tus dones y venir a tu realidad para que conviertas eso que estuvo de la chingada En algo chingón que te potencia. y puedas responder ¡A esto vine, chingada madre! Ay, mi almita, gracias por esa introducción y gracias a quienes les resonó el episodio anterior y nos compartieron. Y si no nos compartiste, pero también te movió, gracias, porque eso nos inspiró para hacer esta segunda parte que queremos que se convierta en, pues prácticamente, mi almita, una guía de qué sí hacer. Por eso este es el plan de acción. Este es el plan de acción. Que, ojo. Si no hay autoestima, aunque tengas el plan de acción, te va a pasar lo mismo que te pasa con tus gurús marqueteros, ¿no? O sea, con quienes has tomado cursos y todo esto, que aunque está el plan, aunque está el paso uno, 2, 3, el paso a pasito, aunque lo quieras poner en práctica, pues no te alcanza porque no tienes trabajo de autoestima. Entonces, pues este tema nos gusta mucho, nos mueve también, obviamente.
pero sobre todo pues eso, por la respuesta, porque además, mi amita, sabemos lo que significa para las dueñas de negocio o para quien está emprendiendo o quiere hacerlo, el dinero, ¿no? Porque lo hemos hablado en nuestros últimos contenidos o en otros episodios también, incluso en el anterior, ¿no? Lo que significaba el dinero para quienes creamos proyectos, porque en realidad lo necesitamos para salir de esas vidas que tenemos o de las dinámicas, las parejas, los empleos que ya no nos gustan, nos sentimos atrapadas y que pues nosotras estuvimos allí, por eso entendemos perfectamente cómo se sienten. Parece que no hay una puerta de salida, parece que esa es la única opción, que eso es lo único que te tocó y pues te aferras, ¿no? Te aferras con el alma a vivir ese propósito o a vivir de la forma en la que quieres y lo sueñas y lo traes presente y parece que más te duele, ¿no? Porque mientras más lo sueñas, pues menos lo puedes alcanzar y se siente bastante frustración. Entonces, por eso es que este episodio en particular es muy importante. Si no has escuchado el episodio anterior, el 17, el que decía mi almita al inicio del episodio, el de Sin autoestima no hay dinero, te sugerimos mucho que lo escuches. Escúchalo y te vienes a porque te va a hacer mucho sentido por qué hablamos de autoestima y dinero, mi amita. Claro, y a ver, cuando hablamos de que planteemos una estrategia, porque cuando nos llega esta pregunta, lo primero que dijimos es que necesitamos hablar de una estrategia. No te creas que hoy vas a tener la receta de los 5 pasos mágicos para ganar dinero, ¿no? No te vamos a dar una estrategia de marketing, no te vamos a dar una estrategia de ventas. Vamos a seguir hablando de qué tan dispuesta tú estás a hacer lo que tengas que hacer, lo que sea necesario para darte apoyo y entonces generar este recurso. Pero lo que sí te vamos a dar son como claves muy puntuales que tienen que ver todo contigo, porque algo que siempre tratamos de dejar claro en Sabias es que en ti está todo. Así Esa es. decisión que tú tienes que tomar, la fuerza de voluntad que le tienes que meter a un proceso, cómo usas tus recursos y también cómo usas tu creatividad. Entonces, te vamos a dar como puntos muy precisos para que tú te hagas estas preguntas de, ok, ¿qué tan dispuesta estoy yo en aplicar estos puntos en mi vida que sí son lo que te va a llevar al resultado? Ahora ya la estrategia de todo lo que has aprendido, si has tomado marketing, ventas y todo esto, te sirve cuando tú has hecho estas indagaciones en ti misma, cuando has hecho estos trabajos. Entonces sí creo que lo que te vamos a contar hoy, como depende de ti, pues son buenas noticias. Son absolutamente buenas noticias porque depende de ti. Una vez escuché una frase que me gustó muchísimo y dice, es que si algo tiene que ser, depende de mí. Y entonces si depende de mí, el 100% lo tengo asegurado, ¿no? Lo tengo asegurado. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de las cosas que dependen absolutamente de ti para que tú puedas salir de ese boomerang y quiero contarles una historia. Resulta que una historia que me hizo mucho reflexionar sobre esto y de ahí creo que también voy desglosando los puntos. Resulta, mi almita, que yo tenía muchísimos meses, tengo mucho tiempo que uso un correo que es personal, no es el correo que paso para trabajo ni nada. Y ese correo, pues hace muchos años lo creé y casi, pues ya sabes, las redes sociales y las aplicaciones y todo eso, siempre que tienes que activarlas con un correo, pues Ujú. usas el correo que es como personal, que no usas para compartir con nadie más y todo ese tema. Pero resulta que casi todo está vinculado ahí a ese correo y entonces muchos de mis archivos, proyectos viejos, fotos, videos, mucho, se fueron acumulando en la nube, en la base de ese correo, ¿no? Había mucho material, mucho contenido. Y tenía yo muchos meses que me estaba avisando el correo, me estaba avisando, no tienes espacio, se te está acabando el espacio, se te está acabando el espacio, puedes comprar más espacio. Pero como no es un correo que uso para temas de trabajo, yo estaba como de, no sé si comprarle más espacio o de verdad echarme el clavado y Limpiar. empezar a limpiar, pero tenía mucha resistencia porque te estoy hablando que esa nube la uso desde el 2012, que fue Wow. cuando yo renuncié a mi empleo tradicional. Yo he contado mucho aquí que yo fui asesor académico
y que pues llevé a cargo estudiantes de secundaria, estuve como titular de materias en secundaria preparatoria, estaba a cargo de temas de aprendizaje y conducta dentro de una institución, trabajaba con los padres de familia, los maestros, y bueno, fue una vida muy estresante, pero sobre todo por el sistema educativo tradicional que tenemos en nuestro país, ¿no? Que era como ese choque de valores por las cosas en las que no voy de acuerdo. Pero bueno, ese fue mi trabajo y un trabajo que me quitó total y absolutamente las ganas de trabajar en los sistemas tradicionales mexicanos y creo que cualquier otro, pero Cualquiera. a partir de ese año del 2012 que yo renuncié a esa vida, empecé a hacer acumulación de mis primeras versiones de emprendedora. O sea, las primeras versiones que yo tuve de emprendedora. Y ahorita les voy a decir porque todo esto tiene sentido ahora que tenemos a qué chingados vine y que tenemos a Sabias y todos los programas de Sabias, ¿no? Y pues obviamente desde el 2012 al 2000, ahora 2024 ya, pero todavía del año pasado, 2023, había fotos, videos, archivos, proyectos, pero así, o sea, mis primeras versiones de emprendedora y mis viejas versiones de mí que sujetaban creencias y sujetaban valores y sujetaban visiones y bueno, también personas con las que me relacioné, personas con las que trabajé, personas que formaron parte de mi vida en cada uno de esos momentos. Fue un interesante ejercicio de desapego, o sea, sin duda, no engancharte en las cosas de decir, ay, esto lo voy a guardar por si acaso. O sea, si tengo más de 2 años que no reviso esto, se Sí, ni de va, ¿no? pedo. Se va. Entonces, hubo un interesante ejercicio de desapego. Pero en ese recorrido, o sea, recorrí mi vida, literal le dediqué todo el sábado, desde que me levanté hasta la noche. Acabé con dolor de espalda y cabeza, pero hubo un interesante ejercicio de desapego y hubo mucho, en un solo día, tuve muchos momentos emocionales. O sea, no nada más los archivos, sino las fotos y los videos de quienes fueron parte de cada etapa de mi vida, ¿no? Entonces, hubo un interesante proceso de desapego en eso de limpiar y depurar lo que ya no es parte ni de mi vida ni de mis proyectos. Y además hubo un interesante ejercicio energético de limpieza, de deshacerte de cosas y al mismo tiempo también muchos momentos, ajá. Entonces, creo que el sábado fue un día lleno de matices emocionales porque hubo muchos momentos, ajá, hubo un interesante ejercicio de desapego y hubo mucha energía moviéndose, mientras yo depuraba y veía como todas las versiones. Pero algo que sin duda me di cuenta fueron las decisiones, que algunas estuvieron muy cabronas y no estuvieron tan fáciles, pero sí fueron las decisiones de todas aquellas veces que me pregunté qué estoy dispuesta a hacer para salir de este boomerang y de esta situación, en donde me sentí muchas veces como la pregunta que nos plantearon, ¿cómo le hago para salir de este estado de me siento hundida y ahora no sé cómo salir de este boomerang en donde no puedo ni siquiera invertir en mí, o sea, de lo quebrada que estoy, ¿no? Entonces, ese recorrido me ayudó a entender las estrategias y que la mayoría de las veces fue todo que ver conmigo, todo, absolutamente todo que ver conmigo. Claro que en tu exterior suceden cosas que se presentan y oportunidades que uno aprende a ver y a tomar, pero también desarrollar el olfato intuitivo, como lo hablamos dentro de la membresía con las brujeres que están por allá trabajando con nosotras, sobre todo en el espacio de Clarisa, ¿no? O sea, desarrollar el olfato, aprender a desarrollar el olfato intuitivo de saber cuándo una oportunidad es para ti y cuándo puede ser una trampa. Y entonces desarrollar esta determinación, esta voluntad, esta valentía y siempre saber responder a la pregunta ¿qué estoy dispuesta yo a hacer en este momento para salir de este bache? Entonces me di cuenta que cada vez, o sea, hubo muchos momentos de bache, pero entre más entrenaba mi toma de decisiones, entre más entrenaba o aplicaba en mí misma la fórmula de la confianza en mí misma, que es una de las estrategias que aprendemos en los programas de Sabias, o sea, entre más aplicaba la toma de decisiones consciente y trabajaba la fórmula de la confianza en mí misma y todo eso,
más fácil se fue volviendo salir de los picos o de las caídas que la vida me fue presentando. Entonces, esos momentos cuando una siente que hay mucha pérdida, pero después empiezas a evolucionar en ti o a resignificar en ti el tema de que hay pérdida Claro. y empiezas a ver cuál fue el propósito de esta situación que yo, o sea, que yo viví y cómo esto puede abonar a la nueva versión que estoy construyendo de mí. Y desde la nueva versión que estoy construyendo de mí, qué decisiones se toman desde aquí? Entonces, aquí hay algo que yo empecé a aplicar en mi vida y me acuerdo que una vez se lo platiqué a una persona que me dijo, es que ¿cómo le has hecho, no? Para salir adelante de todas estas situaciones. Y yo recuerdo que le contesté, creo que he sido muy recursiva toda mi vida, muy recursiva todo el tiempo. Y se rió esta persona y me dijo, no, más que recursiva, eres chingona. Pero sí, sí, o sea, para ser chingona hay que ser recursiva, güey. O sea, Claro. la pregunta, lo que a mí me ha salvado, y esta es como la primera clave de la que te vamos a dar, y con esto empieza, lo que a mí me ha salvado de cada uno de esos momentos bache, que se fueron convirtiendo en más fácil resolverlo, o sea, cada vez fue más fácil resolverme, fue la pregunta, ¿qué tengo y qué puedo hacer con lo que tengo? Claro. Y ese para mí se volvió mi principio de recursividad, güey, o sea, cada vez que yo atravieso por algo que deja un aprendizaje, que deja una enseñanza, abona a lo que le puedo poner a la hora de ofrecer mis servicios. Y quiero plantear esto, ojalá les esté quedando bien claro esta primera parte, chicas, porque una de las conversaciones que más se dan dentro de nuestra comunidad es el conflicto que existía con las mujeres de nuestra tribu que pensaban que ellas, cuando hablamos de propósito y de lanzar un proyecto desde tu propósito, que lo puedas monetizar, era elegir una cosa, elegir una sola cosa que las hiciera ver profesionales y que allá afuera estuviera bien visto. Ajá, cuando en realidad todo lo que te ha sucedido, hasta las situaciones que son muy vergonzosas, todo lo que te ha sucedido, suman un montón a lo que tú puedes crear que no tiene nada que ver con lo que existe afuera. Quizá tú tienes una carrera, quizá seas profesional en algo y tengas muchos estudios y seas expertise en algo, con títulos y diplomados y cosas, cuadros que puedes colgar en la pared. Pero ese no es tu propósito. O sea, a ver, yo soy psicóloga, pero ser psicóloga no es el propósito, Claro. sino que ser psicóloga me dio herramientas, conocimiento y una profesionalización que abona al montón de experiencias que he vivido, incluso las peores y las más vergonzosas, en donde yo, ahora sí que del conocimiento empírico más las herramientas que yo tuve, empecé a crear cosas que no existen afuera, pero esto me ha implicado mucho, claro, que retar el deber ser, retar lo establecido, retar la estructura o salirme de pensar afuera de la caja de lo que está aceptado. Pero es que nadie, ni siquiera las personas que en algún momento pelearon porque mi carrera fuera reconocida como algo, como ciencia y no como, o sea, nadie ha creado algo sin haber pasado por este reto de haberte atrevido a crear algo diferente, que venga siendo totalmente disruptivo y que no exista, ¿no? Entonces, una conversación muy común que se da en las comunidades de nosotras es, híjole, es que yo siempre pensé que la forma que tenía que tomar mi proyecto era algo que se viera profesional y que además ya estuviera aceptado aquí afuera. Y desperdiciamos un montón de aprendizaje y desperdiciamos un montón de recursos y desperdiciamos un montón de conocimiento eh, tratando de amoldarnos a algo que nos haga ver profesionales y nos haga ver bien vistas allá afuera. Y bueno, este principio de recursividad se empezó a simplificarme la vida en qué tengo y qué puedo hacer con lo que tengo, porque una de las primeras cosas que me empecé a dar cuenta es que cada vez que yo pasaba por una experiencia, acumulaba
aprendizaje, acumulaba experiencia y te va haciendo callo, o sea, te vas armando de experiencia que a ti te vuelve más fácil resolver situaciones que otras. Aquí viene la escala del experto. Hay un ejercicio que está muy bueno Ajá. que se llama la escala del experto. Es cuando tú volteas a ver tu camino, o sea, tu aprendizaje, y te das cuenta que para ti se ha vuelto tan fácil resolver algo que ahora en este punto en el que tú estás, puedes ayudar a las que están como tú, a las que están como tú estabas hace 2 o 3 años atrás. Claro. Entonces, por ejemplo, este ejercicio de limpiar mi nube me pasó por haber renunciado a mi empleo tradicional, un empleo que me daba prestaciones de ley, seguro social, puntos de Infonavit, aguinaldo, quincena, las utilidades de mayo que te pagan en los empleos, o sea, Sí. un empleo, vales de despensa, güey, o sea, un empleo que me daba toda esa seguridad aparente, donde mi Sí. creatividad cada vez se iba quemando más, ¿no? Apagando, Quemando sí. más, y donde mis valores cada vez los tenía que negociar más. Bueno, renunciar a esa seguridad, o sea, pasé por renunciar a la seguridad que me daba este empleo por aventarme al mundo del emprendimiento. Entonces, en el mundo del emprendimiento fue un recorrido de conocer personas que me utilizaron para sus propias necesidades y fines, que me mintieron, quebré mi primer negocio, o sea, el primer negocio que yo tuve, pues quedé en la ruina, quebré, luego me fui a vivir a Guadalajara con la promesa de un proyecto en donde me prometían asociarme. Trabajé muchísimo por ese proyecto y al final me estafaron, me quedé en la calle, volví a emplearme 6 meses, pero en ese periodo ahí hubo como un parteaguas en mi vida porque fue ahí cuando yo decidí lanzar mi primera versión de marca personal, porque cuando yo tuve ese segundo empleo, que solamente fueron 6 meses, ahí a mí me entró la estrategia, ahí a mí me entró el principio de recursividad, ahí fue donde yo dije, ¿qué puedo hacer con lo que yo tengo? Y entonces me senté a hacer mi propia escala del experto. He aprendido de esto, he aprendido de esto otro. O sea, tengo conocimientos en mi carrera, en mi profesión, pero tengo muchos conocimientos en emprendimiento. O sea, sé de ventas, sé de liderazgo. En aquel tiempo las redes sociales eran diferentes, pero bueno, sabía el tema de que tu elemento diferenciador, que marcar una pauta distinta, no sé qué. He aprendido estas cosas. Sé crear comunidad, ¿no? Sé manejar, trabajar grupos. Entonces, ¿esto qué me permite crear? Y ahí fue cuando lancé mi primera versión de marca personal. En ese momento era dirigida a emprendedores en general. Y recuerdo que después de haber renunciado a ese empleo de 6 meses, con ese cúmulo de aprendizajes, fue la primera versión de Psicología del Emprendimiento y creé una comunidad que en su tiempo se llamó Ecosistema Emprendedor. Y esa comunidad tuvo más de 100 emprendedores en Jalisco y en Querétaro. Más de 100 emprendedores. De ahí salieron mis primeros clientes. Entonces, por ejemplo, por ahí les voy a postear en Instagram, en mi personal, unas fotos que descargué de los Wow. primeros eventos presenciales que hice en Guadalajara. Llegó a bajar gente de Colima, de Querétaro, o sea, a venir gente a Guadalajara. Y era una comunidad de más de 100 emprendedores donde les vendía mentoría sobre liderazgo, sobre ventas y les daba herramientas de psicología para aplicar el liderazgo y para aplicar las ventas, ¿no? Y ahí aprendí otras cosas, o sea, entendí otro dolor, Claro. que a la hora de ejercer el liderazgo y a la hora de ejercer las ventas, uy, te atoraba la falta de confianza, te atoraba la baja autoestima, te atoraban las creencias limitantes, y ahí fue donde todo eso se fue transformando y empecé a decir, a ver, ¿qué es lo que realmente nos duele a la hora de salir y querer ofrecer lo que traemos en las manos? Y así se va acumulando y fui creando una metodología que primero fue dirigida a ese camino, hombres, mujeres, emprendedores, servicios, productos, lo que sea. Y luego se fue puliendo. Luego se fue puliendo porque entendí que las mujeres teníamos dolores distintos y que el proceso y el camino de las mujeres eran distintos. En ese tiempo, viviendo sola en Guadalajara, retomé el libro de Las mujeres que corren con los lobos y empecé a asociar todo el conocimiento de la psicología arquetípica femenina
lo empecé a asociar a los procesos que yo veía en mis clientas, ¿no? Y empecé a entender cosas y entonces todo se pule y se va redirigiendo, pero vas aprendiendo a crear versiones, 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 hasta que llegas a la que te define total y absolutamente. Pero a lo que voy es, ¿qué tengo y qué puedo hacer con lo que tengo? Es el primer paso para salir de cualquier bache y entonces haces lo que tengas que hacer. O sea, yo llegué a pensar que cómo podía combinar incluso mis servicios con otras cosas que a mí me encantaba hacer. Y empecé en ese momento a hacer guías mensuales, o sea, yo siempre me he guiado por temas. Siempre me ha coqueteado la astrología y siempre me ha gustado guiarme por temas astrológicos. Y yo me ponía a leer el chisme astrológico y a mis clientas les hacía guías mensuales y les decía, oye, tal día va a estar buena la energía para que tú salgas, hagas un en vivo, qué sé yo. Y entonces les empecé a hacer guías, les empecé a hacer ebooks, hice de ebooks con ejercicios prácticos para que ellas pudieran aplicar en sus emprendimientos y yo los vendía. 100 pesos, 120 pesos. Entonces, son cositas que te van generando esa ganancia que después dices, bueno, esta ganancia para qué se va a ir, ¿no? Me voy a comprar tal curso, me voy a aplicar, pero fue lo primero. Y me parece que una de las cosas que nos atoran muchísimo es que cuando no tienes completamente la versión que a ti ya te gustaría, te separas mucho del proceso de hacer algo con lo que tienes porque te visualizas ya como el resultado final y eso se ve muy lejos. Sí. Entonces, parte de la estrategia es empezar a caminar realmente con lo que tienes y literalmente responder, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Y enfocarlo muy bien a que eso te tiene que llevar a un punto, pues, te tiene que llevar a un punto. Al final les voy a compartir por ahí algunos pasos que pueden seguir, pero no sé si con esto queda bien, bien entendido el principio de recursividad, que para mí es algo que me ha generado salir cada vez muchísimo más fácil de los baches. Después vinieron otras cosas porque, por ejemplo, vino la pandemia Ujú. y de los eventos presenciales que yo hacía, yo me iba a las cafeterías y en las cafeterías yo hacía eventos, hacía conferencias, daba talleres, mentorías, o sea, tengo una foto con un grupo de tres personas, dos señoras y un señor que estaban tomando ahí una mentoría conmigo. Estamos en una cafetería ahí en Guadalajara, yo les estaba dando mentoría, pero luego todo eso se acabó. Y entonces viene la pregunta, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Y entonces me mudé al mundo digital. Todo el conocimiento lo empecé a hacer digital. Y esta es una parte que a mí me gusta mucho contar, que en su momento me daba vergüenza, pero me gusta mucho contarla y hay una foto, se las voy a subir. Tengo la computadora pegada en la pared afuera del baño, arriba de una caja de cartón, Ok. porque yo me robaba el internet del hotel enseguida de mi casa. Entonces yo no tenía para pagar internet al principio cuando lancé mi primera versión de marca personal y entonces me robaba el internet del hotel y la mejor zona de la casa donde agarraba la señal más alta era fuera de mi baño. Ya. Entonces yo me sentaba, al principio de todo, me sentaba fuera del baño y ponía la computadora en una caja. Obviamente las personas aquí no estaban viendo más que mi pared blanca de atrás, pero estaba fuera del baño sentada. Entonces, me parece que siempre nos castigamos mucho con este rollo de, no, es que si no se está viendo así de perfecto, si no estoy en estos niveles, no tengo la posibilidad de empezar a invertir en mí o empezar a crear algo. Ya. Estrategia número uno, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Y hacerlo, hacerlo, o sea, perderle el miedo a que la primera versión de lo que estás haciendo se vea tosco, porque esa es la palabra, o sea, se vea Sí. tosco. Lo tienes que empezar a hacer. Por eso es que si estás aquí sin haber escuchado el primer episodio del dinero, regrésate al primer episodio porque tienes que trabajar autoestima para atreverte a que tus primeras versiones de lo que sea se vea tosco, pues. Y Ya. ahí está la foto, güey. O sea, estaba yo fuera del baño con la compu arriba de una caja, porque me tuve que mudar al mundo digital. Yo tampoco pagaba Zoom, y literalmente hacía conferencias que no duraran más de una hora. Y si llegaban a durar, yo era totalmente honesta con mi comunidad. Chicos, se va a cortar la sesión, por favor vuelvan a usar el mismo link.
y entraban otra vez a las clases. Claro. Empecé a hacer todas las sesiones de terapia también virtuales y todo ese tema. Y así hasta que llegamos a esta versión que ustedes ahora conocen. Pero entonces la pregunta que te quiero plantear aquí es, si tú te sientas y haces un inventario de todo el conocimiento que tú tienes, que puedes estar haciendo desde ahorita ya, robándote el internet de la vecina si tú quieres, como yo me robaba el del hotel, pero haciéndolo ya. Y si tú tienes esa respuesta contigo misma, pero no te atreves por algo de que tiene que ver más con rollos emocionales y mentales, volvemos a lo mismo. Conocimiento hay, querida. El tema es cómo te sientes tú contigo misma a la hora de estar aplicando ese conocimiento. Entonces, esta era la anécdota que yo les quería contar porque de verdad el ejercicio estuvo bien interesante. Fueron 12 años de mi vida, limpieza energética de eso. Claro, no, hombre, pues ya me imagino todo, sí, como dijiste, todo lo que se movió en el momento en el que pues viste las fotos, en el que viste los recursos que creaste, o sea, y hacer ese recuento, ¿no? Hacer ese recuento de, claro, pues ahora por eso tengo este poder, porque desde entonces ya estaba desarrollando, ¿no? Estaba desarrollando herramientas, recursos que ahora, pues sí, los he pulido con el tiempo, pero ahora por eso tengo esta facilidad de crear recursos como este. ¿Ibas a comentar algo, mi Almita? Sí, es que iba a decir que para las que estamos en YouTube, hasta les puedo Ajá. enseñar la foto ahorita. Aquí la tengo a la mano. Sí, por favor. A Déjame, ver, déjame. te doy la Sí. oportunidad de, ya puedes compartir A pantalla. ver, déjenme por aquí. Voy a hacer este intento. Y bueno, para las que no estén en YouTube, ya se las colgamos en el perfil de Sabias para que puedan Sí, ver. ahí se las subimos a las historias, chicas. Ujú. Esta y otras. Miren. Wow. ¿Eh? Sí. Güey, qué chingón que tú documentas todo. Güey, yo todo, o sea, soy la señora que le toma videos a todo, fotos a todo, Sí. la tía que quiere tener de cada segundo documentación, todo. Ahí se puede apreciar que mi cuarto está cerrado, tengo el baño a un lado y esa era la mejor zona de la casa, güey. Ya, Entonces, te lo juro que yo estaba haciendo la limpieza y yo decía, a mí no me pueden venir a decir que no tienen cómo empezar, claro, claro. Qué ¿sabes? poderosa foto, sí. Está bien poderosa, o sea, estamos hablando, chicas, del 2000, a principios del 2019 esta foto. Wow. Quizá finales del 2018, principios del 2019. Pero tiene que haber sido principios del 2019 porque yo renuncié a mi empleo a principios del 2018. Digo, perdón, del 2019. Ok. Y los 6 meses que estuve de empleada fue estar tras bambalinas, construir la marca, construir, y renuncio y me tengo que lanzar y me tengo que salir al mundo. Hay otra foto por aquí, déjenme les comparto ya nada más esta última, Ajá. donde les estoy hablando de esta mentoría que estaba dando en una cafetería. Ok. Aquí está. Esto sí, debió haber sido por ahí de 2019, la mitad del 2019 más o menos. Ya. Pero eso se acabó, güey. O sea, se Mm. acabó Claro, pues sí, llega pandemia y se acaba. y se acaba. Entonces, bueno, por ahí les vamos a colgar. Tengo bastantes fotos, estoy dando unas charlas en un parque, o sea, están bien poderosas, están súper poderosas porque aquí entra la pregunta, ahí está, creo que sí se ve, ¿verdad? Sí, claro. O Sí, sea, claro. ahí era una feria de emprendedores, se vendían servicios, Sí. productos, ahí ven las ollas Sí. de famosa marca de olla, ¿no? Ya. Entonces, y aquí estoy yo, con un micrófono en medio de un patio, Sí, ofreciendo mis servicios. claro. Entonces, ese tipo de cosas me hacen que te haga la pregunta ahora mismo, pues, ¿qué puedes Claro. hacer con lo que tienes? Claro, mi almita. Y fíjate que aquí anoté algunas cosas que quiero rescatar de lo que dijiste, porque, claro, nos diste creo que una de las claves más importantes de todo el episodio, que es el principio de recursividad.
de qué tengo y qué puedo hacer con lo que tengo, por dos razones. Una, porque siempre tenemos algo. O sea, ninguna está en ceros, ninguna está en ceros, Eso. ya sea que tengas una preparación, un conocimiento, una carrera, un certificado de algo, un diploma, de lo que sea, o sea, ya sea que lo tengas o que no lo tengas. O sea, siempre tenemos un recurso o varios recursos que podemos poner al servicio de otros y generar dinero. Y aquí yo, por ejemplo, la historia que les puedo contar es que cuando yo me separo del el progenitor de mi hijo, él tenía, mi niño tenía 2 años y medio. Entonces, vivíamos en provincia, y cuando les digo provincia, es provincia, muy apartados, muy, muy apartados. Fue un momento cuando yo decidí, porque así lo decidí, ser su pareja, fue porque yo quería escapar. Yo quería romper con todo lo que para mí era lo correcto, y quería escapar. Y él, pues, fue como la mejor propuesta de escape, ¿no? Entonces, cuando termino la relación con él, él me daba muy poco dinero pues, para la manutención del niño, y de por sí no alcanzaba mucho para mi hijo, pues yo no tenía nada. Yo no tenía dinero, yo no tenía ingresos, no tenía ninguna forma para generar dinero. Y lo que hice fue, de forma inconsciente, a lo mejor estas preguntas que tú nos planteaste ya de forma muy consciente, de me pongo a hacer una lista y me pongo a hacer este inventario de qué recursos tengo. Yo no hice la lista, pero sí me puse a pensar y dije, a ver, ¿qué Ujú. hago? ¿Qué puedo hacer? Porque vivo en un pueblito en donde hay menos de 1,000 habitantes y algo tengo que hacer aquí, ¿no? Porque además estaba mi hijo pequeño, yo no podía descuidarlo y mi papá estaba enfermo. Entonces, yo estaba cuidando a mi papá y los recursos que enviaba mi mamá en ese momento eran para mi papá porque de por sí eran pocos. Entonces, yo lo que hice fue, a ver, ¿qué sé hacer? ¿Qué sé hacer? Ok, sé hablar inglés. Entonces, sé hablar inglés. Sé maquillar y sé bailar. Ahorita es lo que hay, ¿no? Sí. Entonces, en ese pueblo, pues igual que en muchos pueblos, hay fiestas cada fin de semana, ¿no? Fiestas cada fin de semana. Entonces, lo que yo hice, como me hice de algunas amigas en el pueblo, les ofrecí mis servicios de maquillaje. Les dije, o sea, yo sé maquillar y tenía pues mucho maquillaje afortunadamente en ese momento. Entonces, yo sé maquillar, tengo brochas, tengo, a lo mejor sombras no son las mejores, pero tengo esto y puedo maquillarlas. Así que les cobro tanto y ustedes díganme. Y pues ofrecí mis servicios de maquillaje. Di clases de inglés. Y además, di clases de Zumba, güey. Yo, sorry al creador de Zumba, que yo no le pagué una certificación, pero pues a mí me ha gustado siempre mucho bailar y pues fui a muchas clases de Zumba, la verdad es que sí. Entonces yo sabía coreografía, sabía ejercicios, movimientos, encender a la gente y todo. Entonces llegué a tener a más de 30 personas en mis clases y yo tenía literalmente el estéreo de mi hermano, un estéreo ahí que tenía él, y le dije, güey, me lo tienes que prestar. O sea, préstamelo porque yo no tengo más. El auditorio del pueblo, las bocinas de mi hermano o su estéreo, y era todo lo que tenía. Y ya cobraba mi clase, ¿no? Entonces, pues es eso, o sea, en ese momento, digo, yo no me hice estas preguntas con tanta conciencia, seguramente pude haber hecho un mejor inventario, pero siempre tenemos recursos, ya sea que estemos preparadas o que tengamos una carrera, un estudio, ese conocimiento o no, siempre hay recursos. Pero, ¿qué pasa, mi almita, cuando me voy a la segunda parte y de lo que quiero rescatar? Nos diste la primera clave, que es el principio de recursividad. Y después nos dijiste, y paso dos o clave número dos, tienes que accionar. O sea, te haces el inventario y segundo, tienes que accionar. Pero ¿qué pasa, mi almita, cuando no tenemos la capacidad emocional para accionar? Porque la verdad, yo estaba en un estado de urgencia, urgencia muy cabrona, porque no tenía dinero para mí. Le contaba a Saraeli en la semana que haciendo, verbalizando mucho la conversación que tuvimos con esta chica, esta bruja, ahora ya, de la Ujú. tribu de sabias, que cuando teníamos esa conversación,
le dije, mi almita, es que yo también estuve en esos estados de urgencia económica tan fuertes, o sea, estos picos estamos bien económicamente y de repente, ¡pum!, estamos quebrados, porque en mi familia, con mis papás, constantemente pasaba esto. Y cuando yo me separo, entré en un nuevo estado de emergencia y yo comía una vez al día porque no había dinero para los tres, para mi papá, para mí y para mi hijo. Entonces, que comiera mi hijo, comía mi papá porque estaba enfermo, pero yo no podía comer o comía Ujú. muy poquito. Entonces, la verdad es que yo no podía creer, o sea, yo me costó trabajo, a pesar de que sí, tuve que ponerme las pilas y ponerme en acción para poder ofrecer estos servicios. La verdad es que yo ni confiaba en mí, me creía, o sea, me creía un fracaso, yo creía que mi vida ya se había terminado. O sea, qué es lo que podemos hacer o qué podemos aprender para tomar acción con los recursos con los que ya contamos? Porque siento que ahí es en donde em, nuestras alumnas, o sea, quienes llegan a hacer trabajo con nosotras en la membresía o en los programas, es en donde se encuentran siempre el punto medular de su problema. Por eso es que no importa qué aprendan, como por ejemplo mis alumnas que estaban conmigo en Transfórmula, aprendieron el conocimiento, Sí. aprendieron recursos, pero no los pudieron llevar a cabo, a pesar de que estaba el sueño, a pesar de que estaban invirtiendo. Entonces, más aún quien no puede invertir o quien está en este estado de emergencia, vamos a decirlo así, que está en este estado de emergencia, que a lo mejor tiene un último recurso para apostar en sí misma e invertir, pero pues obviamente tiene muchas dudas y la entiendo porque pues podría ser el último recurso que le quede, ¿no? Claro. Pero, ¿qué podemos aprender para accionarlo? O sea, para poner manos a la obra con esos recursos que sí contamos. Es que no accionar es igual a falta de confianza. Claro. Cuando tú tienes conocimientos, o sea, si tú te sientas y ese es el inventario del que estamos hablando, aplicas este principio de recursividad, pero te cuesta mucho, mucho trabajo accionar, tienes que ir a voltear hacia adentro de ti, o sea, tienes que hacer este profundo autoanálisis, viaje de autoconocimiento indagatorio, pero muy cabrón, para entender cuál es la raíz de el hecho de que tú te quieras o tengas miedo a verte vulnerable, o sea, te quieras ver como resuelta, como a mí, como no estoy pasando por esta situación, porque me da mucho miedo verme vulnerable. Claro. Creo que una de las cosas que a mí más miedo me llegaron a dar cuando yo todavía no volteaba a ver cuál era la raíz, era toda la desaprobación que psicológicamente me aplastaba a mí la psique. Entonces, a ver, tenemos que voltear a ver la forma en la que crecimos. Tenemos que voltear a ver la forma en la que nosotras aprendimos, cuáles fueron los valores y cuáles fueron las creencias que moldearon nuestra visión en la vida y que estas ahorita me están ejerciendo mucha presión, tanta que me da pavor verme vulnerable o reconocerme en ese estado, que me da pavor hacer las primeras versiones, aunque se vea tosco, de lo que puedo ofrecer, porque entonces eso me va a dejar al descubierto de la situación a la que me llevé. Sobre todo, si esta situación a la que tú te llevaste obedece al sistema de creencias y de valores con el que fuiste educada y creada. Yo apliqué algo, una verdad muy dura y muy dolorosa en mí Ujú. en su momento y dije, es que si todas las creencias y si todos los valores y religión, o sea, llámese religión, Ujú. llámese educación que te dieron tus padres o cuidadores, llámese esas lealtades que una sigue pagando con el clan que te dio crianza y la cultura que te rodea, tu contexto cercano, esas creencias, esos valores, esa religión, yo dije, si todo esto fuera verdad, en mi vida hubiera realización. No hay realización, no hay dicha, no hay felicidad, no hay libertad, no hay
abundancia en sentido, o sea, no hay dinero, no hay crecimiento personal, no, o sea, en ese sentido la abundancia, ¿no? No vivo como quiero. Un ejercicio muy fuerte es que yo me vi al espejo y yo dije, estoy orgullosa de esta que soy. O sea, estoy viviendo la vida que yo quiero y mi respuesta fue no, no. Fue muy duro, pero esto me empezó a tocar a mí la puerta de la psique a cuestiona tus creencias, güey. Cuestiona tus creencias y es muy duro. Yo conozco mujeres brillantes. No voy a decir su nombre, está muy cerca de mí, pero conozco una mujer que es brillante, brillante, pero no le alcanza el dinero y tiene un trabajo que no le paga bien. Lo que pasa es que en ese trabajo ella o sea, medio ejecuta sus talentos. Digamos que en el trabajo le dan un poquito la libertad de mostrar sus talentos. Y entonces lo que recibe a cambio son muchas palmaditas de reconocimiento. Y eso la hace idealizar el trabajo que tiene. No es que en mi trabajo yo lidero, hago, tomo decisiones. Sí, güey, pero no te pagan bien. O sea, está siendo explotada. Está siendo explotada. Y a cambio de ese sobreesfuerzo que tú haces de poner todos los talentos que tú tienes ahí, lo que estás recibiendo son las palmaditas de reconocimiento, que de lo único que nos están hablando es que sigues esperando que todo esto venga del exterior, que entre más te reconozcan los demás, tú más em, anestesias o le das esta dosis de tranquilidad a tu carencia de falta de reconocimiento, falta de validación. O sea, todo lo que tú no tuviste, toda esa desaprobación de la que tú me has contado, que, o sea, todo ese abandono y toda esa desaprobación que viviste en tu infancia, todo esa vara alta a la que no le llegabas de plano está siendo compensada, esa es la palabra, está siendo compensada por aquellas figuras que te representan autoridad. Y cada vez que tú recibes tus dosis de validación y reconocimiento por poner todo tu esfuerzo, tu energía y tus talentos en ese empleo, en ese puesto que tú tienes, te lleva a idealizar el puesto. Pero la realidad te alcanza y te golpea. La realidad te alcanza cuando te llega fin de mes y te llegan los pagos de la tarjeta y no sé qué, y andas pidiendo dinero prestado. O sea, la realidad te alcanza. Entonces, ¿cómo le hago para accionar? Tengo que ser valiente para cuestionarme las creencias. Quizá ahorita tú en este momento no estás en una posición de tomar un programa con nosotras. A lo mejor no estás lista para pagar los 600 pesos que cuesta Despertando a la Brujer Sabia o pagar la membresía para atravesar por todo el proceso en el que te vamos a acompañar, encarnando la identidad de la dueña de negocios que requiere ser. Quizá no estés ahí, pero si estás dispuesta a cuestionarte las creencias, tenemos un montón de recursos que son gratuitos. O sea, hay antes de esto 17 episodios del podcast con un montón de información y un montón de material que te van a ayudar a cuestionarte las creencias. Te hemos hablado de creencias, te hemos hablado de condicionamientos, te hemos hablado de contarte la verdad, te hemos hablado de heridas, y te hemos dicho cómo funcionan y qué hacen contigo Exacto. y los mecanismos de defensa que te activan. Entonces, lo primero que puedes hacer es buscar todo el recurso gratuito disponible que te haga cuestionar tus creencias. Si todo lo que tú aprendiste, si esa religión, y que es la raíz de todo, ¿eh? Sí. Si las creencias y los valores que sujetas como visiones, o sea, como las conclusiones que tú tienes de la vida, así son, es que hay una fuerza omnipotente separada de mí a la que yo me tengo que merecer la piedad y me tengo que merecer la compasión y me tengo que merecer que me bendiga y que me dé y que no. Si tú no estás dispuesta a cuestionar eso, vas a seguir donde estás, recibiendo las pequeñas dosis por tu esfuerzo y tu sacrificio e idealizando todo esto. Es que hagamos ese viaje de decir que he estado idealizando toda mi vida, idealizo mi crianza, idealizo lo que no recibí, idealizo mi trabajo porque recibo las dosis de lo que tanto me hizo falta. O sea, si la vida que tú tienes
te está llevando a estados de emergencia constantes, los valores que a ti te sujetan, querida, las creencias que a ti te sujetan, no te sirven. La práctica espiritual que a ti te sujeta ahorita no te está sirviendo para una chingada. No es verdad, si no hay realización. Es que estamos aquí por realización. Hay una psiquiatra a la que admiro muchísimo su trabajo porque ha hablado mucho de acuerpar estas experiencias de realización, pero no nada más ella. O sea, la psicología arquetípica que trabajamos nosotras en Sabias nos entrega esta verdad bien profunda. Exacto. El alma se muere de hambre cuando no le das un propósito. El alma se muere de hambre cuando no le das un sentido de vida. La filosofía, o sea, si estudiamos un poquito de filosofía, basta con que nos pongamos a leer un poquito de filosofía que estudia tanto la vida y a los seres humanos para entender que la filosofía nos entrega esta verdad también. Exacto. Estamos aquí no solamente para pasar por esta existencia así, o sea, la máxima tarea del ser humano, cuando el ser humano alcanza todo su potencial, es cuando logra desarrollar un sentido de vida, autoestima, propósito y verdad. O sea, la filosofía nos entrega como estos pilares en la vida, nos dice autoestima, propósito y la verdad, o sea, realidad. Lo que tú puedes crear en esta experiencia encarnada que tú estás viviendo. Entonces, creo que esa es la clave, porque si la segunda parte es acciona, Ujú. para lograr accionar cuando tú no puedes, es cuestiona tus creencias, cuestiona todo lo que hasta ahorita te sujetó, para que te atrevas a leer, ver videos, buscar información. Es que recursos hay muchos, querida. Recursos hay un montón Claro, que te van sí. a ayudar a cambiarte las creencias. Tenemos que, a ver, tenemos que dejar, chicas, de ocupar la silla de espera también. Estamos sentadas en la silla de espera. Cualquier cosa que te separe de tu poder personal te deja en la silla de espera. Ujú. O sea, si tú estás esperando que el universo en algún momento voltee y vea que tú estás así de Manifestando. lo decreto, atraigo, 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 no, o sea, si tú estás esperando, estás en la silla de espera, ahí no va a pasar nada, te va a salir raíces, pero nada más. O sea, no va a pasar nada. Si estás pensando que si toda la vida, si tienes años practicando la misma religión, siguiendo las mismas creencias, eh, basándote en el mismo sistema de valores, pagando los mismos pactos y lealtades, o sea, toda tu vida se ha regido ahí y estás en este punto donde no, es que seguir haciendo lo mismo te va a seguir dejando en el mismo lugar, estás en la silla de espera, estás esperando que en algún momento algo suceda y por fin llegue la recompensa. Si estás ahí en ese lugar, trabajo, relación, lo que sea, porque a base de sacrificio en algún momento estás esperando que una chispa de luz les ilumine la conciencia a las personas de las que tú dependes, porque es como en algún momento se van a dar cuenta de todo mi esfuerzo, de todo mi valor, de todo mi sacrificio y me lo van a recompensar. No es que nadie está tan ocupado en tu vida como en sus vidas propias. O sea, si tú haces todo eso, sacrificio, poner mis talentos, mis dones y todo eso, al servicio de los demás igual te lo pueden agradecer, pero no te van a salvar. Entonces tengo que dejar de ocupar la silla de espera y la silla de espera se deja de ocupar cuando cuestiono mis creencias, cuando cuestiono mis valores, cuando cuestiono lo que hasta ahorita ha regido mi vida y reconozco que todo lo he venido idealizando, pero la realidad a mí ya me alcanzó. No tengo dinero para invertir en mí. Claro. Y, y que se hagan esta pregunta, o sea, si hoy como dices, o como les estamos diciendo aquí en el episodio, si no les alcanza, o sea, si no te alcanza para no solamente invertir en sabias, o sea, para invertir en nada, si estás en ese punto, eh, empieza por hacerte la pregunta también que dejó Sareli, que me encanta, que es, a ver, si todo eso fuera verdad, güey, es que esta pregunta está muy cabrona, Sí, güey. Si todo eso fuera verdad, si todo lo que me han porque no dicho, tengo cómo crecí, realización. porque no tengo realización, entonces, eso.
Si todo eso fuera verdad, ¿por qué no eres la persona que quieres? ¿Por qué no tienes la vida que quieres? ¿Y por qué no te sientes realizada? ¿Por qué no te sientes expandida? A mí me parece muy poderosa esa Es que pregunta, ¿por mi qué no Almita. estás en ese punto del que Eh, hablamos en el episodio pasado? ¿Por qué no estás en el en punto donde gozo. creas Eh, desde la facilidad y del gozo? sí. ¿Por qué no estás en ese punto donde creas desde esa pasión? Si una vez yo hablando con una persona que también es muy cercana y la quiero mucho, es muy sabia, tengo una tía con la que hablo mucho y es muy sabia, y me dijo, es que la única manera que tiene el ser humano de crear dinero con mucho, o sea, de- a ver, entendamos que el dinero puede venir de muchas partes y puede haber mucho dinero que no está hecho desde un buen lugar, ¿no? Claro. Sabemos, hay delincuencia, hay tráficos, hay, ¿cómo se llama? Corrupción. O sea, Ujú. sí, hay dinero que puede venir hay dinero que puede estar creado desde tu necesidad de acumular dinero y dinero y dinero y dinero y dinero y dinero porque siento que eso es lo único que cuando yo tengo dinero para comprar afecto, ojo, conocemos muchas personas que son muy infelices, que están muy vacías por dentro y que no se sienten realizadas, están todo el tiempo queriendo la vida de otras personas que tienen mucho dinero, han hecho negocios y han hecho dinero, pero ese mismo recurso no lo están utilizando en el sentido de realización. Claro. Se te va el recurso en comprar afecto, en comprar relaciones, en comprar personas, en ocupar los lugares de alguien más, o sea, se te va todo ese recurso. Y claro que se puede hacer el dinero desde ahí, pero esta frase también a mí me impactó que la única manera de hacer un dinero que a ti te dignifique y te lleve al sentido de realización es un dinero que está construido desde tus pasiones. Y es un dinero que está creado también desde esas pasiones puestas al servicio de las demás personas, en donde tú estás mejorando algo, te estás contribuyendo con eso a que la vida de las personas sea mejor. Entonces, me parece que son, son muchas afirmaciones que nos llevan a pensar que entonces lo que yo he sujetado no es cierto porque el dinero que estoy creando ni está construido como desde esa pasión que me permite mejorar mi vida, la vida de las demás personas, sino que la energía o el significado que yo le estoy poniendo al dinero no es el correcto. O le estoy poniendo el significado de me saca de las urgencias cada vez que voy y me atasco en Ujú. urgencia, o me hace que yo pueda eh, quitarle a los demás o agarrar algo que quiero nada más por un tema de ego. Entonces, esas cosas vienen mucho de los valores y las creencias que a mí me han sujetado, pero si no hay realización, esa es la clave. Si no hay realización, lo que he aprendido no es cierto. Claro. Wow. Que, y a ver, otra cosa que yo anoté acá es, vamos ligándolo hacia el tema, o sea, hacia donde nos va llevando la conversación, que entonces estamos hablando de sentirnos realizadas, de sentir que contribuimos, de sentir que estamos en un estado, viviendo en un estado de propósito, ¿no? Ujú. Y que esto se vive entonces cuando ponemos al servicio de los demás nuestros dones y talentos para sentir que estamos mejorando las cosas, que sí estamos mejorando algo. Por ejemplo, mi Almita, ¿qué podemos hacer para conocer eso que somos? Eso que somos. O sea, aquí anoté esa pregunta. ¿Qué podemos hacer para conocer eso que somos y que nos diferencie también? Porque retomo un poquito la conversación que teníamos al inicio, en donde decíamos que nuestras alumnas, Ujú. a las conclusiones que están llegando es que yo creía que solamente por haber estudiado, no sé, ser una life coach, que yo tenía que ser este tipo de life coach y que tenía que ser la mejor y la más presentable y ya, ¿no? Pero entonces se van dando cuenta, como lo dijiste, que mientras más se van conociendo y mientras más van abrazando todo lo que también son y también las experiencias que han vivido de manera personal y cómo han superado problemas o desafíos, lo pueden ligar a lo que ya, a lo que aprendieron también como life coach o las formaciones que tienen, ¿no? Ujú. Pero, ¿en qué podemos trabajar
¿qué podemos trabajar para precisamente conocer eso que somos y tener tanta confianza en eso, mi almita? Porque a veces, como dijiste, nos da, lejos de sentirnos orgullosos u orgullosas de ese desafío que atravesamos, hay un punto en el que nos avergüenza, en el que sentimos que no es suficiente, en el que sentimos que eso no tiene como tanto sentido, sino que le Claro. damos más propósito y más importancia a lo que vamos aprendiendo o lo que vamos estudiando, que al final pues es lo que estudian todos. Y desde ahí, y si desde allí pretendemos diferenciarnos o crear un proyecto, pues va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Entonces, es eso, o sea, ¿qué podemos hacer para conocer esa parte nuestra y abrazarla, para integrarla y crear un proyecto desde ahí? A ver, ahorita que puse la foto de la compu arriba de la caja afuera del baño, de la que fue mi casa. eh, En aquel momento, a mí esa foto me daba vergüenza. O sea, yo ni de pedo salí a vender mis servicios poniendo esa foto. Se las pongo ahorita, 2024, que sí, yo pago el internet de mi casa, yo tengo un negocio, hicimos ya, o sea, ya tenemos esta versión tan bonita y tan chingona de Sabias, a qué chingados vine, ya hicimos nuestro primer retiro, o sea, ahorita que ya todo tiene branding y todo está muy chingón, y ya, ¿no? Y que ustedes nos ven así, atrevidas y todo. Pero en aquel momento, ni de pedo iba a salir a vender mis servicios. Así, mostrando esa foto. No, o sea, yo tampoco es que mostrara algo que no era, pero te digo, se veía la pared blanca de atrás y punto, se acabó. No les estaba enseñando en ese momento dónde estaba, ¿no? Ujú. Tenía actos de honestidad, sí, como por ejemplo, se va a acabar la sesión, vuelvan a entrar, pero sin dar demasiadas explicaciones. ¿A qué voy con esto? Para responder la pregunta que me haces. Eh, A pesar de eso, yo le tomé una foto, o sea, yo tomé esa foto porque yo dije, ahorita me da vergüenza, pero yo sé que si continúo en unos años, voy a enseñar esta foto con mucho orgullo, con mucho orgullo. Eh, muchas veces yo me quedé parada viendo esa cosa que estaba ahí en intento de estudio de grabación. Muchas veces me quedé parada y dije, o sea, esta madre está mal. O sea, muchas veces fue preguntarme y dudar, o sea, demasiado, sobre todo porque en ese tiempo, pues estaba tratando de adquirir recursos, la mayoría de ellos gratuitos, y sabemos que lo que nos venden los gurús del marketing, pues es mucho lujo, es un estilo de vida para el que a mí no me alcanzaba en ese momento ni de pedo, o sea, demasiado lujo. Y yo lo veía tan lejano, entonces a mí, claro que me avergonzaba y muchos años de mi vida dudé, o sea, a lo que voy es que cada versioncita fue, claro que fue mejorando. Entonces, si te preguntas si eso estuvo peor, claro que estuvo peor. Meses antes me robaba la computadora de la oficina porque no tenía la mía. O sea, meses antes yo ni siquiera tenía una laptop, sino que llegaba la hora de la salida y yo sin que se dieran cuenta, abajo del escritorio metía la laptop en mi bolsa, la que tenía en la oficina, y me la llevaba a mi casa. Claro. Muchas otras veces la saqué, claro, la regresaba el siguiente día conmigo, ¿no? Pero muchas otras veces la saqué con permisos de que, oye, es que no terminé de hacer tal cosa, me lo voy a llevar el fin de semana para avanzar en mi casa y ya traerlo terminado el lunes. Sí, claro. ¿Qué hacía? Ponerme a estudiar, ponerme a leer, buscar capacitaciones gratuitas, o sea, meterme a YouTube y buscar videos y seguir cuentas y escuchar fragmentitos de videos y anotaba tips y los iba aplicando, iba mejorando. Entonces, claro que todo eso en su momento me avergonzó mucho, mucho. Y ahora que hice todo este recorrido, sentí mucho orgullo, Ah, porque si yo no, a ver, si hubo algo a lo que nunca renuncié, a pesar de dudar un montón y que me llegaron muchos momentos donde me golpeaba yo emocionalmente, decía, es que no tengo ni siquiera un buen internet para tener un espacio donde trabajar. O sea, me tengo que venir a poner aquí, afuera del baño de la casa. Entonces,
Eso me golpeaba mucho, pero si hubo algo a lo que yo nunca renuncié, Ujú. fue a la visión que yo tenía. Yo tenía muy claro algo. Yo no me quería volver a negociar, jamás. Yo ya me había negociado demasiado. Yo ya había puesto mis talentos al servicio de los demás. Yo ya había buscado la validación, la aprobación y el reconocimiento muchos años de los demás. Claro. O sea, yo ya había entendido que el sistema de valores y el sistema de creencias que a mí me sujetaban hasta este punto no era verdad, porque me habían llevado a la quiebra, a perderlo todo. Entonces, empecé a hacer este trabajo de no estoy orgullosa de mí, a cuestionarme mis creencias y a tener una visión clara, clara. Yo creo que eso todo el mundo lo puede hacer. Ten una visión clara. Y en esa visión plásmala, dibújala, escríbela, pon tu vision board, ahí sí te voy a decir, pon Ujú, tu vision board. exacto. No para que te sientes a verlo y digas, universo, por favor. No, o sea, Jalo, energía. es que el universo ya es bien abundante. O sea, tú sales a Sí. la calle y vas a ver un montón de posibilidades infinitas. Ya, el universo ya hizo su chamba, hermana, ya te dio todo las posibilidades. Entonces, las tienes que utilizar, pues. Y no te vas a sentar a ver el vision board añorando. Lo vas a hacer para que no se te olvide cuál es tu visión. O sea, lo vas a crear para que no se te olvide el anhelo profundo que tiene tu alma. ¿Cuál es la versión de ti que te gusta sentir que eres? Para eso lo vas a hacer, para tener enfrente de ti algo que te permita recordar todos los días hacia dónde vas. Entonces, hazlo como quieras. Si quieres fotos, si quieres escríbelo, si quieres, yo hice de muchas cosas, fotos, imágenes, frases, todo, que me recordaran hacia dónde iba. Entonces, si hubo algo a lo que yo no renuncié fue a la visión y seguí adelante a pesar de que hubo muchos momentos bien difíciles. ¿Qué puedo hacer? Dices tú, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar para que eso suceda en mí? Ujú. Eh, la visión es la primera cosa. Ten claro, a lo mejor, a ver, ahorita en el espacio de Clarisa, dentro de la membresía, no, nosotras, o sea, algo que animamos mucho a nuestras alumnas, no les pedimos que su producto sea perfecto, su servicio sea perfecto. Algo que animamos mucho a nuestras alumnas es sal y entrega la primera versión como sea que se vea. Y estamos ahorita estudiando el cuento de las zapatillas rojas. Entonces, es un cuento que te habla de conservar la capacidad de tejer tus ideas como tú quieras, con el cúmulo de aprendizajes y experiencias como tú quieras. Te ayuda mucho a identificar las trampas en donde pareciera que todo se te va a hacer más fácil, vas a tener caminos más rápidos, pero que cada vez que tú te tienes que negociar, o sea, cada vez que tienes que nublar una idea, cada vez que te tienes que volver a someter a valores de otras personas, cada vez que te tienes que someter a como exigencias de otras personas que a ti te hacen sentir que pierdes autenticidad, eso es una trampa, eso no es una oportunidad, es una trampa. Por eso es bien importante que, punto número 2, cuando tú creas tu visión, tú sepas muy bien, punto número 2, qué valores sujetan esa visión. Claro. ¿Cuáles son los pilares que sujetan esa visión? Tienes que asociar tu visión a valores. Eso es algo que a mí me sirvió mucho, porque cuando yo asocié mi visión a valores, yo tomé esos valores como termómetros. Cada vez que aparecía una oportunidad en mi vida para hacer las cosas más rápido, más fácil, eh, porque esto se va a ver más bonito, ¿no? Ya no vas a tener la caja aquí, mira, acá te voy a dar un escritorio. O sea, cada vez que apareció una oportunidad en donde se me iba a facilitar la vida, Ujú. yo tomaba mis valores y los colocaba ahí como un termómetro. Y yo decía, y si sentía yo que se iban a tambalear, o sea, que para ser parte de eso, para encajar ahí,
yo tenía que negociar con uno de mis valores, tenía que negociar con mi libertad o tenía que negociar con mi autenticidad porque ya no iba a tener libertad de tiempo, libertad de movimiento, porque ya no iba a poder hacer las cosas desde mi propio proceso creativo, sino que me iba a tener que sujetar a los demás. Por supuesto. Ahí en ese momento yo entendía que eso era una trampa, no era una oportunidad, no iba a estar creado por mí. ¿Por qué supe eso? Porque muchos años de mi vida ya lo había hecho. O sea, muchos años yo ya me había cuestionado todo lo que había creado de acuerdo a los antiguos valores, a las antiguas creencias, Ujú. O sea, todo eso a mí ya me había llevado a negociarme muchísimo, a hacer chiquita mi visión o a ajustarla a la de los demás, a modular mis tonos, a modular mi personalidad, a modularme yo para encajar, a empequeñecerme para encajar. O sea, como yo ya tenía esa experiencia de dolor en mi vida y estaba viviendo las consecuencias en mi realidad de eso, yo ya Claro. sabía cuáles eran los valores que yo ya no podía negociar. Entonces, tenemos que conservar la capacidad de resistir. Entonces, yo creo que es visión, asocia tu visión a valores y resiste el camino, güey. Resiste el camino, Es, resístelo. Y eso es algo que estamos aprendiendo mucho en el espacio de Clarisa. Resiste el exacto. camino. Resiste tus primeras versiones, resiste tus primeros lives en donde no te va a ver cero personas, resiste tus primeras historias en donde no te vas a gustar, resiste el camino, resiste la primera venta que vas a hacer que seguramente no vas a vender nada. Resiste, resiste, resiste el camino. ¿Cuánto tiempo el que sea necesario? No sabemos resistir, Exactamente. no sabemos aguantar el paso, no sabemos apostar del todo por esa visión, pese a lo que sea. Pero necesitas tejer tus primeras versiones de zapatillas rojas como el cuento, porque quitarle aquí, ponerle aquí, tejer de una manera, destejer y volverlo a tejer y todo, eso es lo que te está llevando a moldear las cosas de tal manera que termines creando la versión que a ti te gusta, o a ti te va a gustar. O sea, no tengas miedo que las primeras versiones se vean torpes, toscas, o dice Clarisa por ahí, si tienes miedo de que alguien se te eche encima y te pegue mordidas, por favor, que se te echen encima y te peguen mordidas. Si tienes miedo de verte demasiado estúpida, porque así lo dice, si Eso tienes lo miedo dice. de verte demasiado estúpida con tus primeras versiones de tu proyecto creativo, tienes que aprender a verte estúpida. Tienes que resistir la incomodidad del proceso. Y eso es algo que no estamos dispuestas a transitar porque nos educaron a buscar que los demás estén o contentos o que seamos demasiado buenas y serviciales moldeándonos a las necesidades de otros. Y entonces desde ahí buscamos la perfección en todos los ámbitos de nuestra vida. No aprendimos a atravesar lo incómodo que es andar tropezando y levantándote y sobándote. O sea, tienes que resistir ese camino. Tienes que hacerlo. No hay otra forma. Si ustedes creen que les vamos a decir, mira, para que todo te salga bien desde la primera vez, no existe eso. No, Una no. va nutriendo la confianza en el proceso de entrenar la confianza. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando yo empecé a ir al gimnasio. Ujú. A mí me gusta mucho hacer pesas y tomo unas clases que se llaman Body Combat, que es movimientos con el cuerpo, pero movimientos rápidos y movimientos fuertes, duros. Evidentemente, las primeras veces que yo hice esa clase, me vi totalmente ridícula y Sí, estúpida. lo haces del culo, claro. Lo hice del culo. Las primeras veces que yo hice ejercicios con pesas, me lastimé la espalda, lo hice del culo, no sabía posiciones, no sabía el buen levantamiento, cómo tenía que acomodar los brazos, cómo tenía que hacer la espalda, nada, o sea, duré como una semana así encorvada de que, ay, con la chingada, porque levanté unas mancuernas y mal, o sea, mal. ¿Cómo aprendí a hacer los movimientos de body combat y cómo aprendí a levantar pesas? Porque lo hice tantas veces que aprendí a hacerlo. Y la confianza es lo mismo. Claro. La confianza es lo mismo. Lo hago, esta versión de mí la practico tantas veces hasta que se siente bien, pero las primeras veces lo vas a hacer del culo, ¿eh?
Claro. y tenemos que aprender a resistir la incomodidad. Entonces, no sé si con esto respondo a la pregunta, pero es, ten una visión bien clara hacia dónde vas, asocia valores a esa visión y resiste el camino, güey. Claro. Ahora, no lo tienes que hacer sola. Nosotras estamos creando un montón de espacios para ti. Se viene el taller de propósito. Sé que en la comunidad y nos llegan un montón de mensajes y lo sabemos. Están escuchándonos y están diciendo, güey, todo esto se escucha bien chingón, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Yo qué emprendo? ¿Yo qué hago? Exactamente. Cuál es ese proyecto que, por el que voy a estar dispuesta a verme así de estúpida, hermana, y a meterle mis talentos y mis dones, pero le va a dar sentido y le va a dar realización a mi vida? Bueno, está el taller de propósito. No es que te vayamos a ayudar como a encontrarlo, te vamos a ayudar a hacer un viaje tan profundo de autoconocimiento que lo destapes, porque ahí está, lo vas a destapar. Y si ya lo tienes, ya empezaste, ya te lanzaste, ya diste tus primeras versiones afuera y estás atorada porque dices, no pasó nada y todo, bueno, está el taller de despertando a la brujer sabia. Cualquiera de los dos te van a llevar al proceso de acompañamiento de todo un año que te damos en la membresía, donde te ayudamos a encarnar la identidad que necesitas encarnar para sujetar esa visión tan poderosa que tienes como negocio. Entonces, quizá ya estás en ese punto y brincas a propósito, o sea, bienvenida para que trabajemos tu propósito. Quizá no, quizá como decimos hace un ratito, no estás todavía en condiciones de hacer una inversión en ti, Exacto. pero sí estás en condiciones de crear la visión, asociar valores y resistir el camino, como aplicando el principio de recursividad. Entonces, se me hace que te has llevado como muchos puntos interesantes para trabajar. Aplica el principio de recursividad. ¿Qué tengo y qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Y qué más puedo aprender? Está el podcast, está qué chingados vine, están los contenidos, o sea, hay un montón de material que nos... Y por no hablarte de lo que existe afuera, te estoy hablando Exacto. de lo que nosotros estamos Ujú. haciendo. Claro. Hay un montón de recursos aquí en esta cuenta, en este canal, para que tú empieces a trabajar tus creencias, tus valores, tus condicionamientos y apliques el principio de recursividad. Y hermana, que tus primeros 600 pesos sean para pagarte el taller, pues. Sí. O que tus primeros, no sé, el de propósito es un poquito más largo, el de propósito dura 2 días, es más No, profundo la el inversión trabajo. mayor porque claro, Ajá. el trabajo que se requiere, o sea, todo lo que nos has platicado en este episodio es que no es, güey, y créanme que van a ver este contenido en la cuenta. Me encontré con un video que le tomé una captura de pantalla al video, un video de un anuncio, güey, que decía, creamos una app para que encuentres tu propósito en la vida. Y dije, claro, yo tengo que tomarle captura a esta mamada, mandárselo a mi almita y 3 pasos y ya. que hablemos de esto en en un contenido, le tiremos con todo porque no va por ahí. O sea, Sareli acaba de decirte cuáles son los recursos que tenemos en Sabias para ti. Ahorita los reforzamos ya para ir cerrando, pero personalmente, o sea, yo les puedo decir yo que sí fui de esas mujeres que creyeron que su vida estaba todo perdido, que no sabía de estos recursos que ahorita estamos entregándoles, esto el principio de recursividad, de hacer pues una lista, güey, de qué sé hacer, cómo puedo ganar dinero, qué es lo que me gusta, o algo todavía más importante para mí, mi almita, que es la visión. Yo no tenía un sentido para hacer las cosas, yo accionaba nada más porque pues es que es el empleo que me pudieron conseguir ahorita o el que pude conseguir ahorita y empecé a adquirir conocimiento, pero todo alineado a lo que me exigía el empleo. Ajá, o sea que si yo estaba en redes sociales, pues tengo que aprender de redes sociales. Y sí, aprendí mucho y qué bueno, porque todo eso ahora se aplica, ¿no? Pero yo no tenía para nada un propósito en mi vida. Yo sí me hacía estas preguntas de puta madre, pues es que a lo mejor yo nada más vine a este mundo a ser buena gente y ya, güey, porque yo no sé qué más hay. Y lo único que me pudo rescatar de ese boomerang del que nos hablan también es cuando conocí de verdad mi propósito, pero fue justamente cuando me conocí más que nunca en mi vida, ¿no? Y que fue lo que nos hizo precisamente crear Sabias, porque entre tantas pláticas que teníamos tú y yo, güey, y de todos nuestros sueños, fue cuando dijimos, güey, pues
pues es que vamos para el mismo lado y tú tienes recursos, yo tengo otros, vamos a crear ese lugar, ese espacio que además allá afuera no existe, no se trabaja como lo hacemos aquí, ¿no? Y apostamos la una en la otra. Es que, ¿sabes qué? Me Mm, parece que un error que se comete con ese tema de emprende tu propósito, monetízalo, es que sí, las personas creen que tienen que llegar como a un lugar, que cuando llegas ya no pasa más. O sea, ey, es como si decir, voy a llegar a mi propósito de vida, tengo que llegar a un lugar o tengo que llegar a una resolución, una conclusión, y eso es lo que tengo que hacer eternamente. eso, Se transforma, o sea, el propósito se transforma junto evoluciona, contigo, va claro, evolucionando conforme tú así evolucionas. es. Yo sabía, yo sabía que mi propósito se trataba de eh, potenciar el talento de las personas. Siempre me ha apasionado el tema de ver a la gente ser todo el potencial que son. Y eso fue desde que elegí mi carrera. O sea, Mm, creo firmemente en la capacidad del ser humano de ser buenas personas y sí, potenciar todo lo que son. No sé, hace días alguien me preguntaba, estábamos conversando porque vi un post de una chava, y yo no estoy de acuerdo con eso, pero una chava decía, hay mamás que se andan quejando de los padres abandónicos y no sé qué, les recuerdo que ustedes eligieron a esos hombres. Y yo estuve en desacuerdo con eso y lo estaba contando con una amiga porque yo le dije, claro, yo elegí a mi pareja, pero cuando yo lo elegí, mi pareja no me estaba mostrando sus putas mierdas. claro, O sea, mi expareja no me estaba mostrando sus putas mierdas. Ahora que hice repaso de todo esto y eliminé todo, me encontré conversaciones y yo las leía y decía, no mames, con razón, o sea, con razón entregué mi entera confianza aquí. claro, El nivel de conversaciones, cabrón, el nivel de acuerdos, el nivel de promesas, o sea, me encontré cosas tan profundas y tan bellas, ¿eh? claro, Profundas, fotos, videos, conversaciones, proyectos compartidos que yo dije, claro, es que con razón, güey, entregué mi absoluta y entera confianza aquí, no hice nada malo. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque en ese momento mi propósito de vida estaba dirigido a un compartir, a un... Después pasaron las cosas y yo fui aterrizando en verdades como, ¿por qué apostaba yo a eso? ¿Por qué apostaba yo a eso? mm, Ah, apostaba a eso porque le veía mm, mucho potencial. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotras le vemos el potencial a algo y queremos eso, queremos eso, queremos eso. Pero conforme tú vas trabajándote, vas creciendo como persona, vas adquiriendo nuevos valores, vas cuestionándote las cosas, tu nivel de conciencia aumenta, tu nivel de conciencia así es. incrementa, tu nivel de conciencia te pone en otra claridad de cosas, tu propósito evoluciona contigo, cambia un poquito la forma en la que te estás dirigiendo, cómo tú te estás mostrando, cómo tú lo estás entregando, te ves más auténtica, eh, cambias algunos valores por otros y a veces lo que tú sujetabas ya no empata con eso. Ya no empata con eso. Y son las renuncias que no quieres hacer lo que te estanca. No el propósito, mi reina. Las renuncias que no quieres hacer, pero que ya no pueden ir contigo, lo que te está estancando. Entonces, otra clave que yo te mencionaba antes de empezar a grabar es Ujú, acepta el cambio. Es que a veces el cambio ni exacto, te gusta y te duele, cabrón. Pero cuando tú sabes que esto te está achicando más que seguirte expandiendo, acepta el cambio. El cambio viene con propósito, el cambio viene contigo, o sea, el cambio es evolución. El cambio no siempre es fácil, pero hay que saber transitar el cambio, hay que mantenernos en constante movimiento. Cuando yo hablo de que lo que no pierdes es tu visión, es la identidad o la visión de la mujer en la que tú te ves convertida. totalmente. Yo siempre quise ser conferencista, ser escritora, impactar vidas, ¿en qué temas? A mí me ha apasionado, toda la vida me ha apasionado esto del potencial humano. Mm, Yo le veo potencial a todo, por eso puse el ejemplo, o sea, cuando yo le veo potencial a todo, yo me afano a que sacar el potencial de esto. claro, Entonces, yo le veo potencial a las personas, por eso estudié lo que estudié, creo que las personas tienen un propósito todo el mundo, que claro, lo quieras ver o no lo quieras ver, ese ya es tu pedo, pero si todo te lo entrega, o sea, la filosofía, la psicología,
todo nos está diciendo que la máxima y más hermosa tarea del ser humano es ser todo el potencial que es. Yo creo que todos tenemos aquí un llamado. Entonces, eh, si, si yo siempre le he apostado a eso, entonces yo sé que mi camino siempre lo he querido dirigir al hecho de que sea lo que yo vaya a crear, sea para que las personas puedan ser todo el potencial que son. Lo que se ha transformado son las versiones que he entregado en pro de esa misión. Exacto. O sea, siempre he creído que las personas pueden vivir realizadas, felices, siendo potencial. em, es que yo creo que si las personas nos convertimos en todo el potencial que somos y somos felices y realizadas, hacemos de este mundo algo mejor. O sea, Totalmente. se acaban muchas cosas, ¿no? Somos más cuidadosos con nosotras mismas, con el entorno, con el medio ambiente, con la tierra, o sea, somos más cuidadosas. Siempre he creído. Entonces, le apuesto mucho a esa visión y siempre me he visto generadora de eso. Lo que ha cambiado y lo que se ha transformado son las formas en las que he entregado esto. Son las formas en las que he ejecutado esta visión. Entonces, uno de los errores que tenemos es creer que si yo construyo ahorita una forma y digo, esto es lo que quiero crear, me voy a estancar ahí. Lo que Así pasa es es. que tu propósito te reta tanto, te exige tanta congruencia, que te saca de lo que ya no, ya te enseñó, ya, o sea, ya, cuando yo renuncié a la vida que yo tenía hace 2 años atrás, fue porque llegué a un punto en el camino en donde yo supe, y todos lo sabemos, que quedarme ahí era achicarme. Claro. Y entonces el propósito me pidió congruencia y se cambió la forma, o sea, se transformó la forma en la que lo estaba haciendo desde el lugar emocional, que lo estaba haciendo, los resultados que estaba creando, se cambia la forma, pero no he dejado de ser esta mujer que le apuesta al potencial y que le apuesta a la libertad y a la realización. Abracé otras cosas en mí que antes yo no las abrazaba. O sea, el viaje de autoconocimiento estuvo tan profundo que me atreví a salir acá afuera y decir, es que mujeres, todas ustedes tienen un poder, tienen un don Ujú. que las hace ser transformadoras. O sea, es como si fuera magia, pero al mismo tiempo todo tiene sentido, ¿no? O Claro. sea, me atreví como a mostrar esa parte más bruja de mí, más desde la parte de acompañar los procesos de vida, muerte, vida, que nosotras hablamos, que es la versión tuya que te achicaba y que no te permitía ser el potencial y toda la magia que eres, esa tiene que morir, tiene que menguar, tienes que llorar esas muertes y luego transformarte. Como que esa parte de mí resurgió en esta nueva forma, en esta nueva faceta. No sé si me estoy explicando, chicas, pero a lo que quiero llegar es, tu propósito se va a transformar contigo, nunca se estanca, Claro. pero siempre te va a llevar a potenciar todo lo que tú eres, pues. Claro. Sí, se llevan claves, mi almita, y que por supuesto que te entendemos, se llevan claves bien importantes y pues también eso, lo que justo acabas de decir, que no crean que lo primero que van a crear sea lo único que van a entregar, porque se van a entregar ellas mismas de una forma diferente, también conforme se vayan transformando y obviamente lo que van haciendo, pues lo van entregando diferente, diferente también. Entonces, pues, a ti que nos estás escuchando y que tienes un empleo, o sea, que tienes un empleo, o que simplemente estás en este grito desesperado por saber a qué chingados viniste, cuál es tu propósito. Te llevas claves muy, muy fuertes acá, muy importantes, como la falta de confianza, o sea, trabajar la falta de confianza, cuestionar valores y creencias que sujetas, ¿no? Aprender a reconocer y obviamente la brújula de la visión que nos compartía mi almita por acá y que pues las dos ya el, dimos fe de que eso es lo que nos sostiene.
de que no importa, el viaje sigue siendo retador, el Ujú. mismo propósito, la misma visión nos va retando a ir más allá, a ir más allá, a ir más allá y crecer, pero esa es realmente la brújula que nos mueve y que nos tiene haciendo esto. Entonces, pues Araeli ya hizo la invitación al taller de propósito, seguramente se llamará ¿Qué chingados vine? Si no, tranquila, no te preocupes, te dejamos el enlace aquí abajo de este episodio para que si esto resuena contigo y que tú en este momento ya entendiste que todo lo que se requiere para poder conocer tu propósito, por encarnar realmente, o bueno, por tener bien clara cuál es esa visión, porque quizá por el momento lo construiste desde otro lugar en donde ahorita ya no te resuena, en donde dices, no, es que no era por acá, pero ahora ya no sé por dónde sí. Entonces, pues el taller de propósito es para ti, o si no, pues ya tienes todos los otros episodios también. Y algo que yo quería nada más rescatar ya para cerrar mi almita, mi conclusión es mucho cuidado con los cursos, los programas, los talleres, el recurso que sea, en donde te hablen de propósito, cuando en realidad lo que te quieren vender es una habilidad. ¿A qué me Ujú. refiero? Hay muchos cursos afuera en donde te enseñan a vender un curso, en donde te enseñan a hacer y vender un curso. Pero esos cursos lo que te están prometiendo es que aprendas habilidades para que vendas conocimiento. Nada más conocimiento, pero no te enseñan a transformar tu conocimiento, o sea, a unirlo con todas esas experiencias de vida, a conocer tu profundo anhelo, o sea, realmente a qué viniste, darle un sentido, un propósito a lo que estás haciendo, no te ayudan a eso. Entonces yo sí te lo diría por experiencia propia, si tú te sientes de pronto como que te endulzaron el oído, que esa era la respuesta, que aprender a vender un curso era la respuesta, no. Lo único que te van a vender son herramientas para que aprendas a grabar, a colgar, o sea, cuál es la estructura de un curso. Quizá te pueden decir cómo se puede monetizar, pero al final es lo mismo. Si no sabes realmente cuál es tu visión, no estás conectada con ella, no conoces tu profundo anhelo por ese propósito, ni realmente a qué viniste y te sientes así plantada, súper segura de cuál es esa visión, ese propósito, tratar de vender ese curso con las herramientas que te enseñaron tampoco va a ser posible, no te va a No, alcanzar, porque al final no tienes todas estas herramientas que te estamos diciendo que requieres para tomar acción, que es la confianza, la visión, el cuestionar creencias y pues trabajo, mi almita, trabajo también de autoestima y pues claro. todo lo que acabas de Es que mencionar. solamente haciendo ese trabajo vas a poder aplicar el recurso, el principio de recursividad. O sea, Así si no es, tienes todo esto bien fortalecido, si no traes el armamento, no vas así a poder es. hacer el inventario. Quiero nada más cerrar con esto porque aguas, chicas, hay que tener enfoque correcto. Yo no entendía al principio cuando todo el mundo dice, enfócate, es que enfócate. Yo decía, puta madre, o sea, ¿cómo le hago si todo el pinche día trabajo y hago cosas como una loca? Sí, Enfócate es, para empezar, tener muy clara tu visión y saber que lo que sea que tú vas a hacer, o sea, cuando tú apliques el principio de recursividad, saber que esto va dirigido a una meta, a un objetivo, ¿ok? Si vas a salir y dices, bueno, ahorita lo que yo tengo en este momento para hacer es tal cosa, y no sé, te pones a hacer manuales o maquillaje como la AME, ¿no? A vender ropa como tú en algún sí, momento. también. ¿Por qué? Porque tengo los contactos, tengo el conocimiento, sé dónde me salen más baratas, sé dónde viene buena calidad. O sea, eso es un recurso, saber, tener conocimiento de algo es un recurso. Lo que te voy a pedir es que te enfoques en que eso que tú estás haciendo tiene un propósito, o sea, tiene una meta, tiene una dirección. Lo estoy haciendo para que con este recurso yo pueda caminar hacia este lugar o caminar, transitar este camino. Porque hay una línea muy delgada. Tuve esta conversación interesante con una amiga después del episodio pasado del dinero en donde ella me dijo que ha resignificado mucho las cosas que le han pasado en la vida. ¿Por qué? Porque ella es una mujer con muchos conocimientos, títulos y todo, maestrías, doctorados, todo, pero ha tenido una vida muy dura, ha tenido situaciones muy difíciles que desde su nivel de conciencia anterior era
¿por qué la vida me está llevando a todas estas situaciones? ¿Por qué la vida me está llevando a todas estas? Y entonces ella teniendo tanto conocimiento y siendo una mujer tan preparada, pues ha trabajado de muchas cosas, de mesera, de muchas cosas. Y su último trabajo fue un call center, ¿ok? Entonces ella se hizo la pregunta, ¿por qué terminé en un call center? Y ahí, Ah, ¡pum!, se le explota la cabeza porque dice, es que, y esto fue una revelación bien, bien poderosa, le dije, la voy a comentar. Es que todo el tiempo estaba yo cuestionándome, ¿por qué terminé aquí? ¿Por qué terminé aquí? ¿Y por claro. qué terminé? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me pasó lo otro? Hasta que dije, no, basta de esto. Es todo lo que me ha pasado en la vida como abona al conocimiento que yo tengo sobre todo lo que ella se ha preparado y se ha profesionalizado. Y Claro. terminó creando su proyecto en base a eso. Entonces, enfócate, querida, lo que sea que vayas a hacer ahorita Exacto. para aplicar el principio de recursividad, dale una dirección, porque hay una línea muy delgada en que la vida te arrastra a que tú le das un sentido a cada cosita que te ha pasado hasta ahora. Y yo creo que si aplicas este principio, ahí es donde resignificas y ahí es donde cambia el sentido. Sí, mi almita. Y ya también mi aporte final es que lo retomo porque una alumna lo dijo en la sesión del viernes del espacio de Clarisa. Es que lloro mucho, me siento muy enfadada porque tengo un empleo que me permite hasta el momento, pues mantenerme, ¿no? Mantenerme y poder seguir pagando ese trabajo en mí, pero me siento muy molesta porque no estoy haciendo lo que realmente quiero, ¿no? Y le diste una clave bien importante y acá se los decimos también. O sea, ese empleo o pues simplemente lo que hoy puedes hacer como nosotras que hicimos lo que pudimos, ¿no? Que sí, que yo también vendí ropa, que maquillé y que di clases de Zumba, lo que quieras. Sí. O sea, eso solamente es momentáneo. También dentro de Enfócate, eso, de tu enfócate, plan de dale una acción. dirección. Exacto, en tu plan de acción ponle una fecha. Ponle una fecha en donde digas, bueno, hasta tal fecha como tú que hiciste lo mismo. Tuve un empleo de 6 meses y dije, En 6 meses yo ya tengo que salir de este pedo". Entonces, eso, no, en lugar de enojarte con hoy la posibilidad que tienes también, ¿no? De poner, de monetizar estos recursos o estos dones que tienes, o este conocimiento que tienes, en lugar de enfadarte, pues mejor ponle una fecha en el calendario, en donde puedas decir, claro, esto forma parte de mi plan de acción, le pongo una fecha y digo, hasta aquí, hasta este momento, yo ya debí haber tenido los recursos, el espacio, tiempo para poder seguir con mi proyecto. Pero Ya eso, o debí de sea, haber tenido la caja de cartón en la que voy a sí, poner la computadora, aunque exacto, sea. exacto. Y que armes ese plan de acción. ¿Qué sigue? ¿Qué puedo hacer? ¿Con quién me puedo formar? O sea, que eso también lo hagas y pues igual si estos planes de acción se te es muy difícil, no sabes cómo, igual en Sabias lo puedes aprender, ¿no? Ujú. Mi Ahí almita, está. muchas gracias. Gracias por Ay, gracias a compartirnos tantas ti. claves y tanto conocimiento. Te admiro Gracias mucho. a ti. Ah, yo también, Elvita, gracias por esta complicidad de crear estos recursos para todas estas mujeres que van a transformar. Yo sé, chicas, recitan el camino, Nosotras lo van a llegar a un sabemos. punto donde se van a sentir orgullosas de enseñar las fotos de cómo empezaron. Eso, que se sientan orgullosas de enseñar la computadora sobre la caja de cartón. Afuera del baño. Exacto, que nos compartan, güey, sus fotos al DM de Sabias. Sí. Muchas Besitos a gracias. todas. Gracias. Bye, Bye. bye. Nos saludamos en la próxima. Chao, chao. Ya, lo dijimos. Nos van a quemar en leña verde, pero son cosas que se tienen que decir, Hermaga. Queremos recuperar el poder en nosotras mismas que por los siglos de los siglos santos, Nos han quitado. porque este hogar es impúdico, Cabaretero, sangrante, rumbero, dichoso, sabroso, gozoso, deseado y no alcanzado. amado y odiado, aclamado en el infierno y puerta en el cielo. Somos todo y somos nada. ¡Vivan las multimamadas! La hechicera de tu altar. Y como hechicera, No me vas a amar, me vas a venerar. Y para que no te quedes toda la semana sin tu dosis de poder, síguenos en nuestras redes sociales como Sabias, con 4 As. Nos escuchamos en el siguiente episodio.